Vamos a partir. Entonces, bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a nuestra segunda sesión de este segundo webinar que hicimos de jóvenes investigadores en el área de química analítica y ambiental. Recuerden que estas sesiones están programadas por las actividades anuales de la División de Química Analítica y tiene como finalidad, ¿cierto?, poder acercarnos a los trabajos y las líneas de investigación tanto de nuestros alumnos de posgrado, ¿cierto?, a postdoctorados, investigadores nuevos, ¿cierto?, que están creciendo y están desarrollando sus propias líneas de investigación. Entonces, la idea es un poquito eso, que compartamos, que discutamos, ¿cierto?, qué es lo que se está haciendo, las actualizaciones y poder también incorporarlos a ellos en todas las actividades de la división. Y hoy día tenemos dos invitados. Vamos a partir por la primera, que es la doctora Claudia Elizabeth Núñez Soto. Ella es licenciada en química, ¿cierto? Y un magíster en química de la Universidad Católica del Norte. Luego realizó un doctorado en química en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su tesis denominada Optimización de la voltamperometría de absorción y resolución anódica para la determinación de arsénico en presencia de ligandos naturales. Perspectivas para la construcción de un sensor. Y un postdoctorado en la Universidad de Santiago entre el año 2020 y 2021. Actualmente, la doctora Núñez es académica de la Universidad Católica del Norte, ¿cierto? Así que sin más preámbulo, ya presentada nuestra primera, a ver, nuestra primera invitada, entonces Claudia, te cedo la palabra. Muchas gracias, Carla, por la presentación. Bueno, primero partir agradeciendo la asistencia a este seminario y también, por supuesto, la invitación para poder compartir la línea de investigación en la que estoy trabajando. Contarle, el principal objetivo que tengo yo en esta presentación es contarle un poco lo que estoy haciendo, pero enfocarlo más en una temática específica que es lo que mencioné en la presentación, en el nombre de la temática. Pero antes de comenzar y de entrar de lleno en eso, como les decía, me gustaría mostrarles un poco lo que hemos estado trabajando. Yo principalmente tengo dos líneas de investigación. La primera está relacionada con la extracción directa de litio, que tiene un componente más electroquímico. Y la segunda es más electroanalítica, de hecho es el desarrollo de sensores y biosensores que permiten la detección de analitos de interés en distintas matrices y en distintos tipos de industrias, por ejemplo, medioambientales de alimentos y también en el área médica. Y eso es la línea que les voy a presentar hoy día. Primero quiero mencionarles por qué es el objetivo de esta línea o cuál es el enfoque que nosotros le estamos dando a esta línea de investigación. La idea o el objetivo con el que nació esta línea es principalmente para integrar los conceptos que yo estoy mencionando aquí en la diapositiva. Nosotros buscamos una integración de la química analítica, pero Disculpa, también... Claudia, disculpa que ¿Mm? te interrumpa, que parece que no has tirado el telón. Tienes que tirar el telón para que vaya corriendo la diapo. ¿Cómo? ¿Perdón? Tienes que tirar el telón para que vaya corriendo la diapo, porque en este momento estamos viendo como estática tu escritorio. Proyecta. No está Claro. proyectada tu presentación, Claudia. Ah, no, y yo lo veo O sea, proyectado. vemos la presentación, pero vemos como el PPT que se ve en la diapositiva es pequeñita al lado. Ah, ya. A Entonces, ver, déme un Ti- segundito. Tienes que cambiar a visión de Sí, presentación. vemos solo el inicio. claro, vemos solamente la portada y la diapo chiquitita al lado. Ya, ¿y ahora cómo lo ven? No, todavía no. Mira, creo que tienes que apretar el botón verde compartir y ahí Ya, busca compartir tu pantalla. exacto. Ujú. De hecho, eso estoy haciendo, la pantalla. Ahí tengo toda la pantalla. Ahí sí. ¿Ahí Ahí sí? sí, Ah, ya, ahí sí. perfecto, Dale, ya. ya, Disculpen. dale. Ya. Ahora pueden ver la segunda diapositiva, ¿no? No, la primera. Ahí sí, ¿Ahí sí? Ahora sí, ahora Ah, sí ahora sí. ya, cambió. súper, súper. Bueno, le estaba diciendo de que el objetivo, el enfoque que nosotros tenemos en esta línea de investigación es poder integrar estos conceptos, cierto que a veces nos parecen, y principalmente pensando igual en los alumnos, que parecen tan independientes unos de sí.
que es el medio ambiente, la ciencia, cómo integrar la ciencia con la innovación en el medio ambiente, la multidisciplina, la interdisciplina, cómo esto se puede enfocar a la industria, cómo se puede generar tecnologías que impacten a la sociedad y a la vez también generar emprendimiento, que igual es una temática que al menos los alumnos de ahora están súper interesados. Entonces, nosotros buscamos con esta línea poder integrar todos estos conceptos basándonos, ¿cierto?, en la electroanalítica. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de integrarlo? Lo que nosotros hemos visto, generando los sensores, ¿cierto? Sensores o biosensores. Ahora, ¿qué es un sensor? Una definición muy simple, lo podemos decir como un dispositivo que es capaz de traducir la información química de una muestra a una señal analítica que sea útil y también que están compuestos de dos componentes que son un receptor y un transductor, ¿ya? Y sabemos nosotros de que dependiendo de la naturaleza, ¿cierto?, del material que nosotros modifiquemos estos electrodos, puede ser un biosensor o un sensor. Si modificamos todas estas plataformas con enzimas, anticuerpos, ácido nucleico, etcétera, hablamos de biosensores. Y si utilizamos nanopartículas, líquidos iónicos, polímeros, hablamos, ¿cierto?, de sensores. Ahora, en los avances en la ciencia de materiales y también en la biotecnología, ha permitido, ¿cierto?, de que haya una mayor, el desarrollo de estos dispositivos sea más disruptivo, ¿ya? Y que se puedan utilizar con distintas aplicaciones, principalmente las aplicaciones médicas, ¿ya? Porque nos permiten desarrollar metodologías analíticas que tengan límites de detecciones más bajos, ¿ya? Y que eso es más útil para, ¿cierto?, la temática cuando uno lo va a medir, ¿cierto? Lo va a utilizar en muestras médicas. Ahora, ¿en qué nos sirven estos avances? En también integrar un concepto que es la on chip, lo cual significa llevar el laboratorio a un chip. Ya este concepto se maneja hace harto tiempo y busca la portabilidad de los dispositivos, ¿cierto? La autonomía, la integración, la reducción en los costos de análisis, la mejora en los procesos de operación y la posibilidad de medir in situ, además de unas medidas más sustentables. ¿Por qué es importante esto? Porque la mayoría, nosotros sabemos como químico analítico, la mayoría de los métodos se hacen, o las mediciones se realizan en laboratorios de análisis químico, lo cual está muy bien. Pero cuando nosotros queremos hacer, como lo vamos a ver, les voy a mostrar más adelante, mediciones, ¿cierto?, que no sean tan invasivas, principalmente cuando estamos hablando de determinaciones donde hay ciencias médicas involucradas, buscamos que sea, ¿cierto?, un dispositivo más rápido, pero no invasivo, ¿ya? Un ejemplo de esto es el biosensor de glucosa, ¿ya? Este dispositivo es altamente conocido, ¿cierto? Lo podemos encontrar en cualquier farmacia y está diseñado para generar el diagnóstico, el control y también el monitoreo en tiempo real, ¿cierto?, de la glucosa en sangre. Y es un dispositivo muy conocido. Ahora, en esta línea quiero mostrarles un poquito, antes ya de entrar de lleno en la temática que les voy a hablar hoy día, lo que nosotros hemos estado haciendo respecto a este desarrollo de sensores, ¿ya? Les puse aquí unas diapositivas con unos proyectos que nosotros adjudicamos, que nos ha permitido, ¿cierto?, movernos un poquito entre la industria y también el tema más ambiental y médico. Actualmente nosotros tenemos desarrollado un sensor electroquímico para la determinación in situ de litio a salmueras productivas. Este fue financiado por un proyecto Corfo. Después de un estudio de patentamiento, ahora lo vamos a publicar prontamente. Y permite la determinación de litio en salmueras de manera directa. ¿Ya? Esto podría ser aplicado ya y tener un impacto, ¿cierto?, en el ámbito industrial. Otro proyecto que también tenemos que es aplicado fue un proyecto también financiado por Corfo y trataba del desarrollo de un kit biosensórico para la determinación de arsénico en muestras líquidas, principalmente de orina humana y de aguas naturales. ¿Ya? Y este trabajo también partió con mi tesis de doctorado, desde ahí nació la idea. Y después la continuamos, ¿cierto?, con este proyecto, con esta fuente de financiamiento. También después de un estudio de protección, ¿cierto?, ya podemos realizar la publicación de los resultados que obtuvimos y de aquí, bueno, vamos a publicar dos artículos, uno que está relacionado a la determinación de arsénico 5 y el otro de arsénico 3. Bueno, y ya entrando un poquito más de lleno en lo que les quiero compartir principalmente hoy día, que es el tema de más médico. Como les mencionaba, lo que nosotros buscamos con esto es poder hacer la detección para el control, ¿cierto?,
de distintos elementos, ¿cierto?, que impacten a la salud humana, principalmente la detección de neurotransmisores, de hormonas tiroideas, de marcadores de cáncer, de vitaminas o de hormonas esteroideas, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es detectar o controlar enfermedades que estén relacionadas a los desórdenes psicológicos, a las enfermedades de tiroides, a las enfermedades cardiovasculares, a un problema de malnutrición, enfermedades inflamatorias, enfermedades menstruales y también cáncer. ¿Y cuál es la idea de esto? De tener dispositivos, así como existe el dispositivo para determinar la glucosa en sangre, ¿cierto? Y controlar las personas que tienen diabetes, que estas personas que tienen enfermedades que son más complejas puedan tener un diagnóstico más rápido y también un control más rápido. Y en frente a eso, yo les quiero presentar hoy día esta línea de investigación que está enfocada un poco a las enfermedades y el rol que tiene la química analítica, ¿cierto?, para el diagnóstico de enfermedades con un enfoque de género. Ahora, para introducir este tema, quiero mostrarles aquí un poquito de números de estadística. Denme un segundo porque tengo acá esto y lo voy a correr para no tapar mi pantalla. Respecto a la medicina con perspectiva de género, algunas cifras. Y se los muestro para que sepan por qué es la importancia, ¿cierto?, de que nosotros le damos a esta investigación. Primero, nosotros sabemos que el retraso en el diagnóstico terapéutico y los errores de diagnóstico son más frecuentes en mujeres. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre porque los síntomas de determinadas enfermedades no son los mismos en las mujeres que en los hombres. Y todos los patrones de análisis que se han realizado, ¿cierto?, para el comportamiento de las enfermedades se han hecho en los cuerpos de hombres. Esto ha llevado a que hay un sesgo de diagnóstico que se ha encontrado en alrededor de 700 enfermedades. Eso quiere decir que hay 700 enfermedades que tienen un sesgo para los síntomas de la mujer. La OMS ha determinado, en su último informe, ¿cierto?, ha definido que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en mujeres en el mundo y también relacionadas al infarto al miocardio y accidentes cerebrovasculares. En Chile, lo llevamos a un escenario más regional, ¿cierto? En Chile, el Departamento de Estadísticas de Salud pronosticó que los accidentes cerebrovasculares, ¿cierto?, como la principal causa de muerte chilena con un 27,9%. ¿Por qué ocurre esto? Porque los síntomas, en la diferencia, ¿cierto?, en un síntoma en el hombre es el dolor de tórax, que es un síntoma preciso. Pero ¿qué pasa con la mujer? ¿Cuál es el síntoma de la mujer? Es un cuadro en específico, donde incluye fatiga, compromiso del estado general, dolor abdominal, dolor abdominal en la parte alta, presión o opresión en el pecho, molestias de tipo puntadas. Es un cuadro más general que inicialmente no se relaciona, ¿cierto?, con este tipo de eventos y tardan en su diagnóstico. Además, por otro lado, los investigadores han vinculado este hecho con las disminuciones en los niveles de estrógeno, principalmente en los periodos de menopausia. Ahora, por otro lado, también sabemos, mediante estudios, ¿cierto?, y estadísticas, que el 85% de los psicofármacos se administran a mujeres, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? En otros estudios, que la depresión es más común en las mujeres en un 5,1%, más que en los hombres, un 3,6%. Ahora, ¿cómo podemos ver esto relacionado? Principalmente porque el 73% de las pastillas anticonceptivas aumentan el riesgo de padecer depresión. ¿Qué significa esto? Que hasta la edad de 12 años, un niño y una niña tienen la misma probabilidad de sufrir depresión, o sea, en relacionado, ¿cierto?, a hombre y mujer. Y posterior a esto, las mujeres que consumen pastillas anticonceptivas tienen un 73% más probabilidad de padecer depresión. Ahora, veamos esto directo relacionado a los desórdenes premenstruales. Si nosotros hablamos de intentos de suicidio, siempre es mayor en mujeres que en hombres, ¿ya? En Chile, entre el año 2018 y el 2019, en una encuesta nacional de salud, el 1,7% de los hombres y el 2,8% de las mujeres respondió afirmativamente a la pregunta de que si alguna vez había pensado en suicidarse en los últimos 12 meses, ¿ya? Un estudio que hizo un grupo francés que está especializado, ¿cierto?, en los desórdenes premenstruales, determinó que de las mujeres que realizaron intentos de suicidio, entre el 23 y el 50% padecen trastornos premenstruales, ¿ya? De estos trastornos premenstruales, el 80% de las mujeres han presentado a lo largo de su vida síntomas psiquiátricos y somáticos ocasionales durante la fase lútea.
El 12% de las mujeres han presentado síndrome premenstrual, donde los síntomas pueden afectar la vida diaria, y el 4% de las mujeres con trastorno disfórico premenstrual presentan síntomas severos e incapacitantes, afectando significativamente la calidad de vida y la productividad femenina. ¿Ya? Y este 4% no es tan real, porque el trastorno disfórico premenstrual, al tratarse de una enfermedad cíclica, muchas veces es confundida con la bipolaridad. Y a las mujeres se les diagnostica bipolaridad confundida, ¿cierto?, en vez de diagnosticarle el trastorno disfórico premenstrual. Ahora, ¿cómo afecta este trastorno la vida y la productividad, ¿cierto?, de una mujer que lo padece? Como les decía, a diferencia del síndrome premenstrual, el trastorno disfórico premenstrual incluye síntomas somáticos y psiquiátricos incapacitantes. Dentro de los síntomas somáticos están las cefaleas, los dolores musculares, falta de energía, aumento de peso, cambio de apetito, insomnio, somnolencia, hipersensibilidad mamaria, perdón, dolores pélvicos y distensión abdominal. Y dentro de los síntomas psiquiátricos, arrebatos de ira, ansiedad, confusión mental, depresión, irritabilidad, retiro social, dificultad para concentrarse, sensación subjetiva de estar abrumada, entre otras cosas. Ahora, si llevamos estos síntomas a la edad, ¿cierto?, donde las mujeres tenemos el periodo de menstruación, que es aproximadamente de los 17 a los 45 años, estamos hablando de un margen de 28 años, ¿ya? Si consideramos que estos síntomas se dan una vez a la semana, hablamos de 336 semanas, lo que si lo llevamos a años, estamos hablando de que una mujer puede estar padeciendo 7 años de esta enfermedad, lo que se traduce a que pierde de la productividad de su vida en un 25% en su etapa de juventud y adultez, lo cual es considerado grave. Bueno, a pesar de eso, no hay muchos estudios porque la etiología del trastorno disfórico premenstrual es complejo. No se sabe bien por qué se produce, se asocia a causas genéticas, también al estrés, el cortisol se involucra mucho, ¿cierto?, en estas patologías. Y etiológicamente involucra hormonas esteroideas, principalmente la progesterona, el estradiol y el cortisol. También están involucrados neuroesteroides como la alopregnolona y neurotransmisores como los transportadores GABA y la serotonina. Ahora, si nosotros vemos el ciclo menstrual de una mujer, los niveles de progesterona son bajos durante la fase folicular, y los cuales aumentan en la fase lútea. Estas variaciones pueden afectar a los neurotransmisores GABA. Y si estas fluctuaciones son muy severas, ¿cierto? En el sentido de que bajan mucho o de manera muy, muy, muy rápida, se ve mucho más afectada a estos neurotransmisores GABA, ¿ya? Por otro lado, en el caso del estradiol, ejerce efectos potenciales sobre la expresión de los receptores de serotonina, ¿ya? Entonces, clínicamente, las mujeres que sufren de trastorno disfórico premenstrual exhiben anomalías específicas en la serotonina, en los transportadores de la serotonina. Ahora, en el caso de la progesterona, lo que está involucrado principalmente es la alopregnolona, ya que es un modulador alostérico positivo del receptor GABA, por eso está también involucrado, como les mencionaba, este neurotransmisor. ¿Y cuáles son las propiedades de la alopregnolona? Son propiedades ansiolíticas, anestésicas y sedantes. Por eso se piensa de que al haber cierto un desbalance en estos neurotransmisores, aumenta cierto la ansiedad y también la depresión. Ahora, en el año 2016, la revista Nature publicó un reporte científico, ¿ya?, donde realizaron estudios, ¿cierto?, en base a los cambios estructurales del hipocampo humano a lo largo del ciclo menstrual. ¿Ya? Esta investigación se centró en cómo las fluctuaciones hormonales naturales, específicamente el estrógeno, afectan la microestructura del hipocampo. ¿Ya? Acá se observó una correlación positiva entre los niveles de estrógeno y la anisotropía fraccional. La anisotropía fraccional, que esto es una medida que se utiliza, ¿cierto?, para poder ver las imágenes de resonancia magnética. ¿Qué significaba esto? Que los picos, ¿cierto?, de anisotropía fraccional coinciden con los niveles elevados de estrógeno, especialmente cerca de la ovulación. Estos cambios estructurales en el hipocampo se manifiestan a corto plazo, es decir, de 2 a 3 días tras los aumentos de los niveles de estrógeno, sugiriendo que hay un efecto inmediato, ¿cierto?, cuando hay estos desbalances de hormonas. Y también este estudio demostró que es factible realizar estos estudios longitudinales con monitoreo hormonal
para poder entender un poco más de qué se trata, ¿cierto? Y cómo afectan estas fluctuaciones hormonales al cerebro, en este caso femenino. Bueno, este estudio también aportó con la comprensión de los cambios hormonales cíclicos en las mujeres y cómo pueden esto influenciar, ¿cierto? Influir en la estructura funcional del cerebro, ¿ya? Entonces, esto principalmente mostró que sí hay un efecto físico, ¿ya? Que se asocia a un trastorno psiquiátrico o psicológico, pero que tiene un componente fisiológico, ¿ya? Entonces, al tener un componente fisiológico, es posible detectarlo, ¿ya? Como les mencioné inicialmente, esta es una enfermedad muy difícil de detectar porque se hace principalmente con un test psiquiátrico, ¿ya? Y como las características son similares a la bipolaridad, se confunden los diagnósticos. Ahora, ¿cómo se podría evitar este problema? Si tuviéramos, ¿cierto?, una forma, un marcador, un biomarcador que nos permitiera detectar esta enfermedad, además de un test psiquiátrico, ¿ya? Y bueno, y en base a eso es que nosotros desarrollamos un trabajo que buscábamos, ¿cierto? Buscar la determinación simultánea de los componentes que están involucrados en este síndrome, ¿ya? Que es principalmente la serotonina, el estradiol y la alopregnolona, ¿ya? Logramos desarrollar un método en base al desarrollo de un dispositivo electroquímico para la detección de serotonina y estradiol de manera simultánea, ¿ya? Ahora les voy a mostrar un poquito de los resultados. La determinación de serotonina y de estradiol se ha hecho, hay mucho trabajo donde han realizado estas investigaciones, principalmente con biosensores, han utilizado la tirosinasa y la lacasa porque tienen dentro de su estructura centros de cobre que permiten, ¿cierto?, la oxidación de estos compuestos y así su determinación. Ahora, las personas que han trabajado con biosensores sabemos la dificultad que tienen o la desventaja que tienen estos compuestos, o sea, estos dispositivos principalmente porque las enzimas necesitamos que los sitios activos queden orientados de tal manera que nos permitan, ¿cierto?, mejorar los límites de detección. Tienen muy buena selectividad, pero si nosotros utilizamos mucha enzima, finalmente genera un efecto contrario y afecta la sensibilidad y los límites de detección. Por eso buscamos, ¿cierto?, que los sitios activos queden siempre orientados. Pero eso es un poquito complejo, por lo mismo estas metodologías han utilizado, además de enzimas, algunos mediadores para poder desarrollar y bajar los límites de detección. ¿Ya? La enzima le da la selectividad y los mediadores ayudan a que los límites de detección sean más bajos, principalmente pensando en que los niveles que nosotros manejamos en el cuerpo son concentraciones muy, muy bajas. ¿Ya? Pero ¿cuál es la problemática de usar estos mediadores? Que son muy buenos cuando uno quiere hacer una determinación individual, pero ¿qué pasa cuando nosotros queremos hacerlo simultáneo? Ahí se complejiza un poco más, ¿ya? Porque también tenemos que ver los potenciales de oxidación o de reducción de los analitos que nosotros estamos desarrollando. Ahora, nuestra idea era hacerlo de manera simultánea, ¿por qué? Porque nuestra idea es integrar, ¿cierto?, un dispositivo que permita en una sola medida la determinación de estos tres analitos para que, para poder tener un perfil del ciclo menstrual de una mujer y poder entender cuál es la vía en la que está, si primeramente si está enferma de este trastorno y cuál es la vía que la está afectando. ¿Es vía estrógeno o vía progesterona, progesterona llevándolo a la alopregnolona? ¿O tiene algún problema con algún neurotransmisor, principalmente con la serotonina? ¿Ya? Ese fue el objetivo que nosotros teníamos para hacerlo de manera simultánea. Ahora, partimos nuestro análisis utilizando tirosinasa, obtuvimos buenos resultados, pero muy límites de detección muy, muy altos, por lo que utilizamos un complejo, un complejo de cobre. Este complejo fue sintetizado por un colega, ¿cierto?, de acá del Departamento de Química del área orgánica. Él había realizado la síntesis de este complejo y lo había probado, ¿cierto?, sus propiedades electrocatalíticas para la determinación de peróxido. Y bueno, bueno, hizo un análisis completo y determinó que tenía muy buenas propiedades electroanalíticas, esto producto de los efectos de resonancia entre los anillos de triazol y fenilo que están sustituidos en este grupo, en este complejo. También está sustituido con unos grupos nitro en el anillo de fenilo que mejoran las capacidades de reducción de los complejos debido a la naturaleza aceptora de electrones que tienen estos grupos y aumenta la capacidad electroactiva de la oxidación de las especies. Entonces, nosotros utilizamos este compuesto para poder, ¿cierto?, definir límites, obtener límites de detecciones más pequeños.
y poder utilizar, ¿cierto?, esta metodología en muestras de orina y suero humano. Bueno, lo primero que nosotros hicimos fue modificar un electrodo. Estos electrodos usamos plataformas de serigrafiadas, pensando en la portabilidad. Hay electrodos que son más robustos, pero nosotros definimos los electrodos serigrafiados pensando, ¿cierto?, en la portabilidad. Y lo primero que hicimos fue hacer un estudio, ¿cierto?, una voltametría cíclica para evaluar los potenciales de reducción y si efectivamente podíamos, ¿cierto?, separar, obtener potenciales diferentes para poder determinarlos de manera simultánea. Ya como ustedes pueden ver en la gráfica que estoy mostrando acá, nosotros evaluamos la mezcla y también los analitos por separado y determinamos que efectivamente sí hay una señal correspondiente a cada uno y también de manera simultánea, ¿ya? Evaluamos también la capacidad, utilizamos una plataforma de grafeno, óxido de grafeno reducido, ¿cierto? Y evaluamos también una plataforma sin la modificación de este complejo de cobre para ver si realmente había este efecto catalítico, ¿cierto? Que entrega el complejo de cobre tenía un efecto positivo en la intensidad de la señal. Y vimos que efectivamente sí tuvimos valores positivos, valores más de intensidad de corriente mayores para el estradiol, que es uno de los más complejos de determinar. Y también se evaluó que se obtuvieron a distintos potenciales, ¿ya? Por lo que nos permitió, ¿cierto?, poder determinarlos de manera simultánea con un mismo electrodo. También probamos con otras plataformas para buscando siempre la capacidad de tener una mayor intensidad de corriente, pensando en una mejor sensibilidad también y en mejorar los límites de detección. Probamos con el electrodo de serigrafiado de carbono, uno que tenía nanopartículas de oro, uno que tuviera un complejo PEDOT, ¿cierto? Y también el óxido de grafeno reducido. Y para ambos casos, para la serotonina y para el estradiol, obtuvimos una mayor señal cuando utilizamos el compuesto de en la plataforma de óxido de grafeno reducido. Ahora, para también evaluar que efectivamente la oxidación se estaba realizando mediante un proceso electroquímico y no, ¿cierto?, una oxidación de manera más natural, más espontánea, se realizaron medidas en ausencia de oxígeno y ahí se descartó, ¿cierto?, que se evaluó efectivamente que la oxidación era mediante vía electroquímica. Ahora, el mecanismo propuesto para la oxidación de estos elementos, ¿cierto? Se estudió mediante la evaluación del efecto del pH frente al potencial, ¿ya? En este estudio se vio de que había una correlación lineal entre el potencial y el pH a medida que se iba desplazando, ¿cierto?, el potencial cuando aumentábamos el pH. Las pendientes de esta relación lineal nos dieron para la serotonina de menos 51 y de estradiol menos 53. Esto teóricamente debería ser 59, lo cual está muy cercano, por lo que por el resultado obtenido logramos definir de que la oxidación de la serotonina y el estradiol corresponden a un proceso para la serotonina donde hay dos electrones y para el estradiol un proceso donde hay un solo electrón involucrado y que está relacionado a la misma cantidad de protones, por lo que se propuso un mecanismo, ¿cierto?, de oxidación del estradiol, del terminal del grupo hidroxilo tipo fenol, ¿cierto?, de un protón con un electrón con un potencial de oxidación de 0,42 volt, y en el caso de la serotonina, dos electrones con dos protones, que también está el caso del grupo hidroxilo tipo fenol y del grupo amino, ¿cierto?, a un potencial de 0,2 volt, ¿ya? Esta diferencia de potencial igual fue, en el caso voy a retroceder un poquito porque quería mostrarles acá, que me faltó decirles esto, en el caso del uso del pedo, también tuvimos unos buenos resultados. Sin embargo, lo que ocurrió ahí fue que los potenciales eran más cercanos, entonces nosotros necesitábamos que hubiera una mayor separación en los potenciales para que no se fueran a solapar a medida que íbamos aumentando las concentraciones, por lo que se eligió, ¿cierto?, en la plataforma de óxido de grafeno. Bueno, posterior a eso se optimizó el pH del buffer, ¿cierto?, también considerando de que
queríamos utilizarlo en orina, que tiene un pH un poco más bajo de 7, ¿cierto? Y también en suelo humano. Eh, Viendo lo óptimo, el pH que nosotros decidimos utilizar fue pH 7, considerando, ¿cierto?, para determinar, ¿cierto?, los límites de detección. Para el caso de la serotonina, consideré que era pH 7. Para el caso del estradiol, el pH óptimo era 6. Sin embargo, como nosotros teníamos que evaluar las condiciones de manera simultánea, viendo la diferencia en las intensidades de corriente de la serotonina de pH 6 a 7, era mucho mayor que para el estradiol de 6 a 7, definimos mantener un pH 7 como pH óptimo. Y también evaluamos la concentración, ¿cierto?, de cobre que se iba a utilizar para modificar este electrodo, y se definió que la concentración óptima era de 1 miligramo por ml, ¿ya? Posterior a esto se construyó la curva de calibrado mediante la voltametría lineal, ¿cierto? Se obtuvieron curvas de calibrado con una buena correlación para ambos casos, y se determinaron los límites de detección, que los muestro en la tabla. Para el caso de la serotonina fue de 42 nanomolar, y con un rango lineal de 2 a 42 micromolar, ¿ya? En el caso del estradiol, el límite de detección fue de 53 nanomolar, con el mismo rango de 2 a 42 micromolar, ¿ya? Si se fijan, puse acá igual otros estudios que se realizaron, ¿cierto?, para la serotonina y para el estradiol. Los límites de detección que nosotros obtuvimos están dentro de los rangos. Hay algunos métodos que tienen límites de detección mayores, otros que claramente tienen límites de detección mucho más bajos. Pero la diferencia está en que los métodos que están aquí en la tabla comparativa son todos de determinaciones individuales, ¿ya? No, o sea, no lo realizan con determinaciones simultáneas. Esa es la diferencia. Ahora, se evaluó también, ¿cierto?, la repetibilidad de las medidas. Esta se determinó a partir de la respuesta de 15 mediciones consecutivas en presencia de 25 micromolar de la disolución de esta mezcla, y el porcentaje de desviación estándar relativa que se obtuvo fue de 10,6 y de 9,1 para cada analito, respectivamente para la serotonina y para el estradiol. Y también se evaluó la estabilidad durante 15 días, ¿ya? Al día 15, para el caso de la serotonina, el electrodo mantenía una estabilidad de una RCD de 18,86%, al día 9 de 2,63%. En el caso del estradiol, al día 15 de 11,61 y al día 9 de 10,30. También se evaluó el efecto, ¿cierto?, de ciertas sustancias electroactivas, ¿cierto?, que tienen potenciales similares a los analitos que nosotros estábamos estudiando, que son el ácido ascórbico, el ácido úrico y la dopamina. Para el caso del ácido ascórbico y el ácido úrico no se detectó señal. En el caso de la dopamina, que tiene un grupo catecol, ¿cierto?, que podría tener una mayor interferencia, ¿cierto?, en estas medidas, se evaluó a 3 niveles de concentración. Y se vio que cuando utilizamos concentraciones de 20 micromolar hacia arriba, sí había una señal, ¿ya? Por lo que se definió evaluarlo utilizando la mezcla, ¿cierto?, en presencia de la mezcla. Y si se fijan ustedes en la gráfica que puse, aparece que hay un efecto cuando se agrega la dopamina en esta mezcla, disminuyendo la intensidad de corriente y desplazando un poco los potenciales, ¿ya? Para evaluar bien si este desplazamiento de potenciales correspondía a una medición, ¿cierto?, a una señal de dopamina, o efectivamente era solamente un desplazamiento, realizamos, ¿cierto?, unas medidas, pero mediante la técnica de amperometría, ¿ya? Lo hicimos de manera individual. Para el caso de la serotonina, ¿cierto?, evaluamos en un potencial de 0,2, y para el caso del estradiol de 0,4. Aprovechamos de evaluar todos los interferentes. Si ustedes se fijan, ahí también hay un zoom para verlo de mejor manera. No hay un efecto, no hay señal que se muestre, ¿cierto?, de ácido ascórbico, úrico o dopamina cuando utilizamos un potencial de 0,2, ¿ya? Y la señal de serotonina sí se ve. En el caso al utilizar un potencial de 0,4, que es el caso del estradiol,
Al adicionar la dopamina sí se ve un pic de inyección, ¿ya? Sin embargo, también podemos ver que a diferencia, todos estos analitos están al mismo nivel de concentración, a diferencia del estradiol, sí hay realmente una señal más provisoria, ¿cierto? Por lo que se evaluó en presencia, solamente la dopamina en presencia antes y después de estradiol, ¿ya? Y lo que nosotros concluimos es que lo que ocurre en este caso es que la coordinación de la dopamina con el centro metálico activo del complejo de cobre altera las propiedades electrónicas y provoca el desplazamiento de las propiedades de los potenciales, ¿ya? Este fenómeno, nosotros buscamos referencia y este fenómeno fue demostrado también en otros estudios de sensores que ocurre estos mismos desplazamientos de potenciales debido a la formación de complejos con la dopamina, ¿ya? Sin embargo, no lo asociamos a que las señales que nosotros estamos viendo sean de dopamina, ¿ya? Sí, asociamos que sí son efectivamente de serotonina y de estradiol y que simplemente el efecto, ¿cierto?, de este complejo hace de este complejo que se forma con la dopamina hace que disminuya la intensidad de corriente y que desplacen un poco los potenciales hacia potenciales más positivos de oxidación. Bueno, y lo que nosotros realizamos finalmente fue probar esta metodología en muestras de suero y de orina humana. Estos es un suero real y orina irreal, pero fueron compradas. Son matrices reales, como digo, pero compradas. Y logramos nosotros obtener un porcentaje de recuperación, ¿cierto? Para el caso del suero humano de 89,3 y para serotonina y para estradiol de 85,1. En el caso de la orina humana, el porcentaje de recuperación para la serotonina fue de 96,7 y para el estradiol de 96. Claramente, en el suero humano nosotros esperábamos estos resultados que fueran menores porque el suero humano es una muestra más compleja, más difícil de tratar. De hecho, la medición fue bastante compleja. Bueno, se hizo mediante adición estándar para evaluar el efecto de la matriz. Y el porcentaje de RCD, ¿cierto?, de desviación estándar relativa de las medidas que nosotros encontramos fue para el suero humano de serotonina 2,8%, para estradiol 6,9%. En el caso de la orina humana, para la serotonina 1,9 y para el estradiol de 4,3. Si bien estos porcentajes son aceptables, nosotros esperamos, ¿cierto?, mejorar esta metodología para poder obtener mayores porcentajes de recuperación por parte del uso de cierto de suero humano, que es lo que nosotros esperamos utilizar, ¿no?, más que en orina. Y también, si ustedes se fijan, abajito yo puse los límites que se encuentran estos analitos en suero, ¿cierto? Humano, real, ¿cierto? En las fases lúteas de la mujer, del ciclo menstrual de la mujer. Y para el caso, ¿cierto?, del estradiol, estamos todavía por sobre los niveles que nos encontramos, que los podíamos detectar. Entonces, las perspectivas que nosotros tenemos o la estrategia de continuidad de este trabajo es principalmente mejorar el límite de detección de la metodología para poder estar dentro del rango del estradiol en suero humano, que esa es la meta. También determinar, ¿cierto?, la alopregnolona, ¿ya? En este caso tenemos algunas estrategias. Estamos utilizando actualmente una enzima. La problemática que tiene esta determinación es que la alopregnolona es un metabolito de la progesterona muy difícil de determinar. Estamos utilizando una enzima que es específica para la detección, ¿cierto?, la reducción de este metabolito de la progesterona. Hemos tenido resultados positivos, pero con el mismo problema, con límite de detección es muy alto, no en los niveles que encontraríamos en suero humano. Así que estamos evaluando esa estrategia. La otra estrategia que estamos evaluando es el uso de polímeros de impresión molecular para ver si logramos límites de detecciones más bajos. Bueno, y posteriormente lo que nosotros buscamos es la integración de estos sistemas. Ya sabemos que podemos desarrollar un sensor, ¿cierto?, que sea simultáneo
para la serotonina y para el estradiol. Y tendríamos que desarrollar uno diferente, ¿cierto? Para la alloprenolona, porque ahí ya estamos hablando de una reducción y no de una oxidación. Sin embargo, con los avances que nosotros tenemos ahora en términos de potenciostatos, podemos desarrollar dos electrodos y tener un dispositivo miniatura, ¿cierto? Que sea un bipotenciostato. Entonces, esa es la estrategia que nosotros estamos realizando para continuar la integración de estos sistemas. Bueno, para finalizar, quiero dar los agradecimientos. Estos avances que nosotros realizamos fueron financiados por mi beca, o sea, por mi proyecto de postdoctorado, Fondesit, que ya está finalizado. Quiero dar también agradecimiento a las personas que trabajaron en este trabajo, o sea, en esta investigación, de acá del Departamento de Química, como mencionaba el doctor Ronald Nelson, que fue el que desarrolló el complejo, el doctor Alifer Mestra, el doctor Rodrigo Castillo y también a los alumnos que trabajaron en esta tesis, Gerald Tavilo y Paulina Pefau, que fueron un gran aporte para el desarrollo de esta investigación, ellos como alumnos. Y eso, muchas gracias por la atención. Ok, muchas gracias, Claudia. Muy interesante todo. Tiene bastantes cosas que has hecho. Mira, en honor al tiempo, vamos a hacer lo siguiente para no atrasar la siguiente presentación. Los que tengan preguntas a Claudia se las pueden dejar aquí en el chat o en su defecto, no sé si te parece, Claudia, si puedes dejar tu correo a quien tenga preguntas, porque no tenemos tiempo como para recibir Sí, preguntas sí, por el tema del tiempo, ¿ya? sí, Yo por también tengo una supuesto. pregunta ahí que tenía, pero la voy a retrasar también, te la voy a mandar por correo, ¿ya? Ya, ya. Bueno, pido disculpas por haberme extendido más del tiempo. Ahí está mi correo por si alguien quiere hacer alguna consulta. Bueno, y también aprovecho ya para finalizar, dejar una invitación porque nosotros queremos continuar con esta línea de investigación y una invitación para las personas que les tengan interés en esto de colaborar. Estamos nosotros prestos a colaborar y seguir en esta línea de investigación. Ahí puse tu correo en el caso que no lo vean bien en la presentación, porque ahí se ve chiquitito la presentación. Ah, ya. Voy a dejar de compartir. Sí. Gracias, Claudia, te Muchas pasaste. gracias. Interesante todo. Muchas gracias, Claudia. Vamos con el siguiente invitado. Daniel, si estás por ahí, si puedes compartir Y estoy. tu presentación. Hola, ¿qué tal? Entonces, vamos con mientras compartes la presentación, Ya, te presento. A nuestro segundo invitado es el doctor Daniel Arizmendi. Él es licenciado en química de la Universidad Central de Venezuela. Hizo su doctorado en química en la Universidad de Chile en el año 2020. Hoy en día está con un proyecto de iniciación, ANID, ha sido co-investigador de proyectos ANID también. Sus líneas de investigación se enfocan en lo que es la química analítica ambiental y también la química analítica verde. Actualmente es profesor asistente de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas. Así que, Daniel, todo ¿se tuyo ve en la la... presentación? Sí, se ve. Súper. Me conecto. Súper. Bueno, buenos días a todos. Primero que tal, primero que nada, agradecer a los presentes y a la dirección de la división por esta invitación. Como ya dijo la profesora Toledo, mi nombre es Daniel Arizmendi, soy académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y les voy a presentar lo que hemos estado trabajando en el Laboratorio de Química Ambiental ya hace algunos años, que se refiere a la aplicación de biomateriales como alternativas sustentables en la preparación de... El concepto de química analítica, déjenme ver acá. En el caso del concepto de química analítica, bueno, la química analítica se define como, en general, tiene como objetivo la generación de información tanto química como bioquímica que está directamente relacionada con la metrología. Hace algunos años, el destacado profesor Barcárcel dijo que, o definió que los dos propósitos que tenía la química analítica era lograr la mayor metrología posible, calidad metrológica posible, y además resolver problemas analíticos.
En función de eso, desde el punto de vista de la química analítica, se nos presenta siempre alguna problemática y en función de este problema nosotros somos capaces de o tenemos que definir cuál va a ser o escoger nuestro método de análisis. En función de este método de análisis, eh, puede estar dividido en varias etapas. El primero de ellos es el conocido sampling o lo que es la toma de muestra, seguido por la preparación de la muestra, el proceso de medida con alguna instrumentación analítica, dependiendo de lo que tengamos disponible, hasta finalmente el procesamiento de la data. Finalmente obtenemos una calidad analítica y en función de eso podemos ver si podemos dar una respuesta a esta problema. Finalmente establecemos un resultado o un reporte que da cuenta de si podemos resolver o no este problema. En función de eso, desde hace algunos años, principalmente en el Laboratorio de Química Ambiental, nos hemos enfocado en lo que es la etapa de la preparación de la muestra, principalmente porque con equipos tan modernos como existen actualmente, la preparación de la muestra es lo que conlleva la mayor incertidumbre o las mayores fuentes de error posible en todas las metodologías analíticas. La preparación de la muestra va a depender de varios factores, por ejemplo, en la concentración de los analitos que estemos buscando, en la complejidad de la matriz, la calidad analítica que querramos también, y finalmente las tendencias actuales de la preparación de la muestra es que sean ecoamigables. Todas estas cualidades de preparación de la muestra las cumplen lo que se conoce como tecnologías o técnicas de microextracción, en las cuales hemos estado trabajando ya desde hace un buen tiempo. En cortito, la técnica de microextracción, su principal representante es la microextracción en fase sólida, en el cual tenemos una jeringa que en la aguja tiene una fibra cubierta por una fase solvente. ¿Qué ventaja tiene esta microextracción? Que puede ser utilizada en dos modalidades, por ejemplo, de este punto de vista, en modalidades Headspace o introduciendo directamente en el vial con el volumen de muestra de extracción. Y la principal ventaja es que podemos minimizar el volumen de muestra, minimizar la cantidad de fase sorbente y además minimizar el volumen de solvente utilizado. Esta técnica fue ya creada o inventada, reportada por primera vez en el año 1990 por el destacado investigador Janusz Paulisin y nosotros principalmente nos enfocamos en estas fases sorbentes, en las fases sorbentes que están y que se acoplan a las técnicas de microextracción, en este caso fases sorbentes sólidas. ¿Y por qué nos enfocamos en ella? Porque muchas de ellas ya existen comercialmente, pero la principal desventaja es que pueden llegar a ser muy costosas y todas ellas no son ni biodegradables, no son biocompatibles y pueden llegar a ser tóxicas. En función de esto, nosotros desde el año 2009, bueno, en el Laboratorio de Química Ambiental se empezó a trabajar con la extracción por sorción en disco rotatorio, que lo tenemos acá. Es un disco de teflón que tiene dos formas, puede ser con una cavidad en la cual podemos incorporar la fase sorbente en forma de partículas o en forma sólida, o tenemos una en forma plana donde podemos incorporar fases sorbentes laminares. Esto nos da una alta versatilidad, en este caso para el disco rotatorio, y recientemente nos hemos incorporado al utilizar otras técnicas, la primera de ellas como la extracción en pipeta desechable o la famosa DPX, en el cual tenemos nuestra fase sorbente incorporada en una punta de micropipeta y debido al proceso de succión de la micropipeta generamos la dispersión de la fase sorbente. A diferencia del disco rotatorio, donde la fase se encuentra confinada, aquí la fase se dispersa, permitiendo en este caso entonces que se alcance el tiempo de equilibrio mucho más rápido. Otra técnica que también estamos ocupando actualmente es la microextracción en película delgada o la thin film microextraction, en el cual tenemos esta estructura que es una especie de peineta en el cual modificamos en las puntas con una fase sorbente de distinta naturaleza. Y la ventaja de esto es que lo podemos acoplar, por ejemplo, a un dispositivo con multiposiciones o multipocillos en el cual podemos analizar si tuviéramos una sola peineta, 12 muestras al mismo tiempo, o incluso con un dispositivo acoplado en línea, podríamos analizar las 96 muestras al mismo tiempo. En todas ellas, el tratamiento o la forma en la que se trabaja es la misma, acondicionamos la fase sorbente, el proceso de extracción per se, y finalmente la desorción de los analitos mediante algún solvente orgánico.
Además, recientemente, hace ya algunos 4 o 5 años, en el Laboratorio de Química Ambiental nos hemos enfocado en lo que es la química analítica verde, el cual toma especial consideración a todo lo relacionado al ambiente, la salud y la seguridad. Aquí en este esquema podemos ver el resumen de los que son los principios de la química analítica verde. Muchos de ellos están en concordancia con lo que son las tecnologías de microextracción. Sin embargo, yo les voy a hablar ahora de lo que es el uso de fases solventes naturales y cómo ellas pueden mejorar algunos principios de la química analítica verde, como es la reducción de agentes y la obtención de residuos tóxicos, el uso de agentes de fuentes renovables y el incremento de la seguridad del operador. En función de ello, ya hemos trabajado con algunas fases solventes naturales de distintos materiales. Aquí les resumo algunos, como son las cáscaras de el quitosano extraído de las cáscaras de camarones, el corcho, la semilla de palta, la cáscara de maní, la cáscara del plátano y además la cáscara del pomelo. Desde este punto de vista, nosotros hemos trabajado de dos maneras, utilizando algunas de ellas en su forma natural y en algunas de ellas formando materiales carbonáceos que las vamos a ver más adelante. Partiendo en primer lugar con las que utilizamos en forma natural, en primer lugar les voy a hablar del quitosano que se extrae desde las cáscaras de camarones. Este es un biopolímero que abunda como ya lo dije, en los crustáceos, en sus cortezas, en sus caparazones, perdón, y es un biopolímero altamente hidrófilo. Se produce por la desacetilación alcalina de la quitina, que es el biopolímero que se encuentran en estos seres vivos, y entre las principales ventajas que tiene es que es muy biocompatible, biodegradable y que no es tóxico. Debido a los grupos aminos que tiene libre el quitosano, lo hace una prominente fase solvente por su gran reactividad a distintas reacciones. Se ha utilizado mucho, por ejemplo, para la complejación de distintos metales divalentes. ¿Cómo preparamos nosotros esta fase solvente? Bueno, nosotros eh, disolvemos el quitosano en un medio ácido, en este caso el ácido acético, ajustamos el pH y en este punto hacemos lo que es la reacción de reticulación o cross-linking con glutaraldehído. Esta reacción se realiza en una proporción 4:1, ya vamos a ver más adelante por qué, para finalmente formar esta fase mediante evaporación directamente en la superficie del disco rotatorio. En la parte inferior podemos ver los cambios que ocurre el quitosano durante todo el proceso para finalmente formar esta estructura tipo red en la cual se favorece principalmente la formación de este carbono doble enlace nitrógeno o una imina, el cual le da una estructura tipo pared que la hace bien estable. ¿Por qué les digo que es importante la proporción de quitosano con glutaraldehído? Porque un exceso del agente reticulante puede ocasionar una ruptura del material. En este caso se estudió exhaustivamente la proporción quitosano-glutaraldehído, encontrando que en su mayoría es quitosano y glutaraldehído, además a muy baja concentración para la formación de esta película. Además, interesante encontramos que para compuestos como para la extracción de triclosan y metiltriclosan, hay una mayor eficiencia de extracción al utilizar la estructura reticulada que la estructura sin reticular, el quitosano puro. Y además, algo muy interesante desde el punto de vista textural es que, aquí les muestro esta pequeña tabla, en el cual vamos a evaluar o vamos a conocer o vamos a hablar principalmente de lo que es la capacidad de hinchamiento o el swelling power de estos materiales, donde vemos que el quitosano solo tiene una capacidad de hinchamiento alrededor del 800%, lo que nos traía muchos problemas al momento de extraer porque se hinchaba mucho la fase y se perdía durante la extracción. Sin embargo, al hacer la reticulación disminuíamos su capacidad absorbente hasta un 49%, su capacidad de hinchamiento hasta un 49%. Algunas caracterizaciones de este material, bueno, hicimos espectros infrarrojos, donde destacamos este enlace de 1710, carbono doble enlace nitrógeno, además el análisis por TGA y DTG, y la micrografía SEN, en la parte inferior vemos el quitosano con glutaraldehído, donde vemos que hay una estructura mucho más uniforme, eh, mucho más homogénea, lo cual nos va a favorecer principalmente lo que es la precisión de la extracción. En cuanto a la optimización, esto lo utilizamos en disco rotatorio. Vemos que
que se optimizaron todas estas variables, encontrando algunos resultados de este lado, favoreciendo el pH 4, favorece la extracción de estos analitos, el efecto salting out es positivo, el modificador de matriz un efecto negativo, el porcentaje de metanol, un tiempo de extracción alrededor de los 40 minutos y finalmente una mezcla, utilizamos una mezcla metanol, acetato de etilo para favorecer ambos compuestos, la dilución de ambos compuestos. Este trabajo fue publicado el año pasado en la revista analítica química ACTA. Agradezco a Iván, que hizo todo el trabajo experimental como parte de su tesis de pregrado, y este fue codirigido con la profesora Inés Aumar. Por otro lado, les voy a hablar del corcho, que lo hemos trabajado hace algún tiempo ya, donde sus componentes principales son la celulosa, la hemicelulosa, la lignina y particularmente la suberina, que es un biopolímero muy interesante y que no es tan común en todas las fases naturales, y lo que le da su alta capacidad sorbente. En este caso, el corcho, hay que hacerle para la preparación del material lavados sucesivos con metanol y agua hasta hacer que desaparezca el color en la solución. Y esto porque nos dimos cuenta que si utilizamos el corcho directamente, los extractos finales de la extracción eran muy amarillos y evidentemente estamos extrayendo componentes volátiles que tiene este material que van a desfavorecer el análisis por cromatografía. El corcho se lava, se seca y se utiliza como fase sorbente. En este caso, la caracterización, bueno, hicimos espectros infrarrojos. Aquí vemos una imagen fluorescente, principalmente correspondiente a la suberina que contiene el corcho. Y la micrografía SEM nos muestra estas estructuras porosas que también le da entonces esta gran capacidad sorbente a este material. Por otro lado, la optimización, bueno, no vamos a hacer mucho hincapié en ello. En primer lugar, lo utilizamos para extraer hormonas estrogénicas con muy buen desempeño y después quisimos variar un poco los compuestos utilizando compuestos un poco más polares, como es el caso del ibuprofeno y el 1-hidroxibuprofeno. Estudiamos el efecto pH. Aquí vemos que también el efecto salting out fue positivo y aquí vemos las condiciones de extracción optimizadas por quimiometría. Que nos dimos cuenta en este caso que, eh, a diferencia de lo que ocurría con las hormonas estrogénicas, en el caso de los compuestos más polares, la eficiencia de extracción con el corcho no era tan eficiente, y lo mismo pasaba con el quitosano, y ya vamos a ver entonces por qué decidimos empezar a trabajar con los materiales carbonáceos. En primer trabajo, este se publicó ya hace unos buenos años. Este trabajo fue parte de la tesis de magíster de Jairón y fue trabajado también con Valentina Manso, la doctora Manso, hace un tiempo. Y Valentina, como parte de su tesis de pregrado, en el año 2022 publicó entonces el trabajo del ibuprofeno con el 1-hidroxibuprofeno. Como les decía, a nivel comparativo, si los vemos, por ejemplo, para el quitosano, vemos cómo la película de quitosano extrae el metiltriclosan con una eficiencia similar a fases comerciales como el C18, el Oasis HLB, incluso superior al estireno divinilbenceno. Sin embargo, para un compuesto más polar como el triclosan, es similar al estireno divinilbenceno, pero las fases comerciales siguen siendo mejores. Por otro lado, cuando hicimos el corcho con las hormonas estrogénicas, aquí está la extracción de la lámina de corcho, que es muy similar estadísticamente al Oasis HLB. Sin embargo, para el ibuprofeno y el 1-hidroxibuprofeno, para el ibuprofeno vemos que la lámina de corcho tiene una extracción similar a muchas fases comerciales. Sin embargo, para un compuesto como el 1-hidroxi, que es un compuesto un poco más polar, las fases comerciales siguen siendo mejor. En función de eso, entonces nos planteamos ya hace unos 3 años empezar a trabajar con estos materiales en sus formas carbonáceas. Y trabajamos en lo que es entonces con la síntesis de carbones activados derivados de las fuentes naturales o de materiales naturales. Hemos trabajado con corcho, semilla de palta, la cáscara del plátano, la cáscara del maní y también del pomelo. Todos ellos son subproductos de agricultura, compuestos principalmente de biopolímeros como la lignina, la celulosa y la mecelulosa. Y la principal desventaja que tienen estos compuestos es que todos ellos, si quieren ser utilizados en su forma natural, requieren de pretratamiento, es decir,
tenemos que lavar exhaustivamente el material para evitar el arrastre de los componentes volátiles en la muestra finalmente durante la medición analítica, y tienen muy baja área superficial. Entonces, realizamos la síntesis de carbones activos. ¿Y cómo es un resumen? Bueno, tenemos nuestro material molido, en este caso el corcho, lo mezclamos con un agente activante, hacemos una pirólisis en una mufla libre de oxígeno, en este caso una atmósfera impregnada de nitrógeno. Tenemos nuestro material pirolizado con nuestro agente activante y después hacemos el lavado para generar entonces este carbón activado, una estructura que lo que principalmente logramos es un gran desarrollo de poros, lo que directamente aumenta el área superficial. Un resumen de lo que hacemos nosotros para estos materiales, bueno, por ejemplo, para el maní, nosotros los cortamos, lo lavamos, lo secamos, generamos este material ya en forma de polvo. Si lo queremos usar en forma natural, le tenemos que hacer entonces el tratamiento con solvente y el tamizado. Y también podemos formar lo que son biochares y biochares de carbones activos. El biochar es el mismo material carbonáceo o carbonizado sin ningún tipo de agente activante. Y cuando lo activamos, por ejemplo, con ácido nítrico, cloruro de zinc o carbonato de potasio a distintas condiciones térmicas, a distintas temperaturas, vamos a formar distintos materiales que va a cambiar principalmente lo que es la cantidad de poros y lo que es el área superficial, para finalmente formar el carbón activado en este caso lo llamamos como carbón activado de biochar. Algunas caracterizaciones que le hicimos a estos materiales carbonáceos. Vemos aquí está el espectro infrarrojo, este es el material natural, con algunas señales características de los biopolímeros, y aquí vemos en estos materiales ya pirolizados, donde veremos mucha parte de estos grupos funcionales. Principalmente lo que queda es lo que corresponde al carbono del enlace carbono. Se sabe que estos materiales tienden a formar estructuras aromáticas parecidas al grafeno. Aquí vemos un análisis de las isotermas de absorción y desorción de nitrógeno, donde en el caso del maní obtuvimos un área BET de 516 metros cuadrados por gramos y un tamaño de poro alrededor de 2 nanómetros, lo que nos habla que tenemos estructuras microporosas. Y es importante resaltar que el maní solo molido no tiene área superficial, o prácticamente puede ser 2 metros cuadrados por gramo, y al hacer la carbonización obtenemos un área BET de 500 aproximadamente. Finalmente, aquí vemos la micrografía Zen, aquí está el material no tratado, y al formar estos carbones activos vemos cómo se desarrollan esta gran cantidad de poros, lo cual es bien interesante y bien importante, porque entonces no solo vamos a favorecer otro tipo de interacciones conocidos como porfirias para la extracción de los compuestos. Otro tipo de caracterización que le hacemos a estos materiales la muestro en esta diapositiva, que se refiere al ángulo de contacto. Y es importante destacar que, por ejemplo, aquí lo vemos para la palta y el pomelo. Fíjense que para la semilla de palta, para su biochar y para el carbón activado con zinc, tenemos materiales más de características hidrofílicas. Sin embargo, al activado con potasio tiene una tendencia más hidrofóbica, y lo mismo pasa con el pomelo. Es decir, que al ver que hay una variación en el ángulo de contacto, por ejemplo, en la activación por zinc y por potasio, indudablemente esto nos dice que el proceso de activación ocurre por un mecanismo distinto, y la forma de los poros o lo que queda o el desarrollo de poros es muy distinto en ambos materiales. Otro tipo de caracterización que también le hacemos es lo que se conoce como el HI o el índice de hidrofobicidad, que vemos la cantidad en hectano y de agua, una relación que absorbe ambos materiales, y los valores indican que un HI mayor a 1 es un material hidrofóbico, un HI menor a 1 es un material hidrofílico, y de los que vemos acá podemos ver que todos se pueden definir que son hidrofílicos, siendo el activado con potasio el más hidrofóbico de ellos, que es concordante con lo que vemos entonces en el ángulo de contacto. Para la optimización, como les dije, estamos utilizando todas estas técnicas de microextracción. En el caso del disco rotatorio,
Definimos, optimizamos cantidad de fase, volumen de muestra, tiempo de extracción, pH, salting out y solvente de elusión. Para el caso de la pipeta desechable, cantidad de la fase sorbente, los ciclos de extracción, el efecto salting out, el solvente de elusión y los ciclos de elusión. Y para la microextracción en película delgada, el tiempo de extracción, el tiempo de elusión y el solvente de elusión. Algunos ejemplos que les muestro aquí de optimización, los muestro para, en este caso, para la cáscara del maní. Utilizando el disco rotatorio, vemos que un menor volumen, una menor cantidad de fase sorbente resulta en una mejor capacidad de extracción. pH 2 favorece la extracción en este caso porque todos estos contaminantes emergentes, que son los que principalmente estudiamos, eh, son ionizables, entonces a pH 2 todos ellos se forman en su forma, se encuentran en su forma protonada. Y además, en cuanto al solvente de elusión, podemos ver que utilizamos en este caso una elusión con acetato de etilo o con cloroformo porque no hay mucha diferencia significativa en estos resultados, siendo el metanol el que menor extrae estos compuestos, en menor medida. Aquí tenemos una comparación con los materiales. Les quiero mostrar. Fíjense la importancia de la formación de estos materiales de carbono. Aquí tenemos lo que extrae la cáscara de maní, estos contaminantes emergentes. Al quemarlo, sin ningún agente activante, es decir, formando lo que es el biochar, tenemos vemos cómo aumenta considerablemente la capacidad de extracción, principalmente para compuestos como el triclosan y el diclofenaco. Y al formar el carbono activo, vemos cómo mejora aún más la capacidad de extracción para el etilparabeno y para el bifenol A considerablemente. Asimismo, hicimos un estudio comparativo, perdón, perdón, acá. Hicimos un estudio comparativo con fases comerciales, donde vemos que, por ejemplo, en el caso del bifenol A, el más apolar de estos compuestos fue extraído incluso mejor que con las fases comerciales. El triclosan bien extraído también, muy similar al oasis HLB y superior a otras fases como el estireno y el C18. Y bueno, y algunos otros compuestos más polares como el etilparabeno y el diclofenaco se pueden extraer de la misma, se pueden también extraer, no con tanta eficiencia como el HLB, sin embargo, eso va a depender su utilidad de las concentraciones en las cuales se encuentren y los límites de detección que podamos encontrar. Sin embargo, estas fases siguen siendo de gran utilidad si queremos sustituir estas fases comerciales que pueden ser, como les decía antes, muy costosas y muy contaminantes. Lo utilizamos en este caso para analizar esta es una muestra de las cercanías de la planta de tratamiento del Trebal, aguas arriba, aguas abajo, efluente y afluente. Pudimos cuantificar triclosan y BPA en distintas muestras. Y bueno, en algunos de estos trabajos, esto se publicó en la cáscara de maní en la revista Green Analytical Chemistry, la tesis de magíster de Natalia. Valentina publicó también esto como parte de su tesis de magíster en la revista del Brazilian Journal of Analytical Chemistry. Y finalmente Alejandra este año, como parte de su tesis de doctorado, publicó la síntesis de carbones activados a partir de semilla de palta como fase sorbente y su aplicación en distintas técnicas de microextracción. Y quería finalizar hablando un poco de las métricas de la química analítica verde. Esto lo hizo Alejandra como parte de su tesis de doctorado y vemos que estas metodologías que hemos más o menos nosotros optimizado tienen una ponderación en el caso del AgriPrep de 0,63, en el caso del Baggy 62,5, es decir, muy similar. Vemos que en el caso del AgriPrep lo que más castiga, en este caso a nosotros, es que hacemos análisis ex situ, y todo lo que es el consumo energético por usar principalmente cromatografía de gases con espectrometría de masas. Y en el caso del Baggy, que se basa principalmente en todo lo que es la preparación de la muestra, el mayor castigo que tenemos es porque preconcentramos la muestra, pero sin embargo esto es muy importante para nosotros para poder mejorar los factores de enriquecimiento. Con esto quiero decir que, bueno, que estas métricas son muy importantes desde el punto de vista, si queremos considerar la parte verde de la metodología. Sin embargo,
es importante considerar que ellas nos miden las calidades analíticas de la metodología, es decir, que una metodología puede estar muy verde, pero sin embargo, desde el punto de vista funcional no puede ser utilizada. Entonces, yo siento que particularmente estas métricas hay que evaluarlas con mucho cuidado. Y ahí casi para finalizar, bueno, como conclusiones, quiero decir que se han utilizado algunas fases sorbentes en su forma natural, con alta eficiencia para determinar contaminantes emergentes y se han realizado la preparación de biochares y carbono activos de estos materiales para mejorar su área superficial, principalmente su área superficial y su capacidad sorbente. Y esto nos habla que estas fases naturales, que son consideradas como desechos, deberían ser revalorizadas y utilizadas en muchos campos científicos. Quiero agradecer finalmente, bueno, a la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, a Fondesit, por los proyectos de postdoctorado, el proyecto de iniciación actual y el proyecto regular del profesor Richter, al Laboratorio de Química Ambiental y, bueno, a todos los que hacen vida en el laboratorio actualmente. Algunos de ellos ya no están, ya se han titulado, ya hay otros nuevos actualmente y, bueno, a todos ellos muchas gracias. Y a ustedes por su atención también. Bien, muchas gracias, Daniel. Estamos justito en el tiempo. No sé si, Presidenta, tenemos tiempo para una pregunta. Usted manda. Sí, sí, démosle tiempo. Quería hacer yo no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat, por ahí. Solo Ya, aplausos. pues Dale. yo, solo aplausos. Gracias, Daniel. Mira, es súper interesante. Bueno, uno también trabaja más o menos en la misma línea. Y quería preguntarte porque ustedes han hecho harto de contaminante emergente, básicamente. Sí. Pero ¿qué pasa con estos tipos de biochar que tienen, son hartos compuestos mineralizados también? No sé si los han visto ustedes en metales, extracción de metales, determinación de metales. Mira, por ahora no, está como tentativo al utilizarlo, pero pienso que también que puede pasar lo que dices, como estos materiales tienen muchos minerales y de por sí van a tener muchas cosas inorgánicas, puede llegar a ser complicado y no está en veremos porque lo queremos probar, pero por ahora no tengo resultados, pero estoy casi seguro que dices tú que va a pasar lo que tú dices, ¿Qué que va puede a tener pasarse? mucho efecto matriz, va a ser bien complejo el análisis con este tipo de compuestos. Sí. Y mira, y lo otro era con respecto a las caracterizaciones, porque veo caracterizaciones sumamente completas, y me parece súper bien. ¿Qué crees tú, a tu juicio, digamos, lo mínimo que debiera tener este tipo de solventes biomateriales, ¿cierto? Para poder de alguna manera decir, bueno, sí, existen interacciones, ¿cierto? Porque una parte de la cosa es que la parte analítica de nosotros que nos interesa si extrae o no extrae, básicamente. Y Claro, la otra es la parte de qué es el compuesto, qué es el material en sí. claro, mira, particularmente, en realidad todas estas fases naturales tienen un punto de partida muy similar. O sea, todas tienen celulosa, hemicelulosa, lignina, y por algún momento pensábamos, incluso cuando partimos todos estos trabajos, es que si todas terminaban en carbono se iban a comportar muy similar. Entonces, y nos hemos dado cuenta que no, incluso algunas son mejores que otras, y eso nos estamos enfocando un poco a sacar un poco de esa información ahora, o sea, como hacer un estudio comparativo interno entre ellas para ver cuál puede ser mejor, cuál puede ser peor. Hasta ahora no tenemos, pero pareciera que quizás los que tienen una mayor composición de lignina puede ser bien positivo para estos materiales. La lignina descompone a una temperatura más alta, entonces ahí la generación de poros puede ser mejor. Eh, y bueno, y evidentemente para nosotros el tema de la activación ha sido bien importante porque nos hemos dado cuenta que la, la generación de poros cuando activamos estos materiales es mucho mayor. Los biochares no es que sean malos, porque también son, incluso son más verdes, porque evitamos utilizar otros tipos porque el cloruro de zinc, por ejemplo, es súper tóxico. Entonces, por ejemplo, estamos incluso trabajando, buscando algunos otros agentes activantes que no sean tan tóxicos, pero eso va principalmente a depender de lo que quieras absorber. Porque, por ejemplo, un biochar para unas moléculas o unos analitos más hidrofóbicos, por ejemplo, tú que trabajas con los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son más hidrofóbicos, los PCBs también, seguro y deben funcionar súper bien.
Pero cuando ya uno se quiere meter a un ambiente con compuestos más polares, que es lo que más nos afecta o lo más difícil de extraer desde las aguas por su alta solubilidad, yo creo que ahí es importante generar la mayor cantidad de poros para favorecer los mayores puntos o puertos de interacción. Perfecto. Eso. Gracias, Daniel. Yo no Bien. tengo más preguntas, Waldo. No sé si tú tienes. Súper. Bien, de todas formas ahí, Daniel, si puedes dejar tu correo porque si es que hay más preguntas para quien quiera mandarlo, ¿cierto? Por razones de tiempo no podemos extendernos mucho más, pero muchas gracias por tu presentación y también gracias a Claudia. Y bueno, y con esto estamos terminando la jornada de hoy. Recuerden que viene el Congreso de la División, así que para que se inscriban ahí y ojalá nos veamos varios, ojalá todos ahí en enero. Así En que enero, sí. Yo Así también será. me extiendo mis felicitaciones. Muchas gracias a los dos, a Claudia y a Daniel, por aceptar la invitación. Esa era la idea, que tuviéramos una horita, una hora y media, porque lo alargamos también en en la otra sesión. Es que es inevitable, la verdad, es inevitable. Alargamos de poder discutir, ¿cierto?, de lo que hacemos, de lo que se hace, la ciencia que se hace en Chile y la ciencia que ustedes están haciendo. Así que nada, los dejo súper invitados para que también participen en las actividades de la división. Espero verlos, a ver si los vemos todos, nos vemos en enero en Concepción. Así que eso, muchas gracias a todos los villanos y nos vemos. Que estén bien. Buen fin chao. de Gracias, semana. gracias. Muchas gracias. Chao, Chao, chao. Chao, chao. gracias. Luego.